Señor, te damos muchísimas gracias por el día de hoy, porque podemos estar reunidos aquí para estudiar tu palabra. Te queremos pedir que este estudio pueda ser de bendición, de consolación y de que podamos atender y aprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar hoy. Te queremos pedir por esto, te queremos pedir por los que no se han podido conectar aún, para que lo hagan, Señor, y que Dios, pues, no falle la conexión y que, pues sobre todas las cosas, Señor, que cada una de las palabras sean guiadas por tu Espíritu. Te queremos pedir por todo eso y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Sí, esta cuestión Perdón. de la guía del Espíritu Santo es fundamental si nosotros realmente queremos crecer y no nada más. Digo, a veces estos temas los recalco, pero no está de más, porque a veces no nada más es lo que el Espíritu pueda revelar, enseñarnos a través de una enseñanza bíblica y de un tema como este, de la caída del hombre, sino también en nuestro corazón, que Él tenga libertad de actuar. Ya ven que por eso siempre les pido yo que oren para que el Señor los guíe. Hay que dedicar un tiempo a preparar el corazón para el estudio, porque es muy diferente si preparamos nuestro corazón que si llegamos así. Obviamente para quien da el estudio, pues es mucho más tiempo, es el tiempo de preparación, de repasar, de volver a repasar, de volver a repasar, ya que son a veces temas difíciles de tratar, pero lo importante es tener ese corazón y la confianza en el Espíritu Santo que nos revele. Sobre todo, este estudio de la condición del hombre, la caída del hombre, tiene mucho que ver, la verdad acerca del hombre, tiene mucho que ver porque es parte de nuestra esencia y lo que somos. Aunque tocamos muchas partes de la gracia a través de este estudio, la verdad es que es importante saber por lo que somos, por qué somos, de dónde venimos y hasta dónde vamos, y la alternativa de Cristo, que es algo maravilloso. Entonces, bueno, no dejen siempre de preparar. Hoy es el último estudio del año de enseñanza. Ya en la próxima semana será la reunión de oración, será el último estudio de miércoles, y después será hasta la tercera semana de la... El domingo los estudios empezarán en la tercera semana y el miércoles siguiente, al del tercer domingo, reiniciaremos nuestros estudios. Así que disfrutemos esto y aprendamos. Entonces, nosotros habíamos iniciado la vez pasada prácticamente la lección cuarta, que es la muerte espiritual y la inhabilidad moral. La inhabilidad moral es lo que se va a quedar pendiente, pero la muerte espiritual la habíamos empezado, habíamos visto, y es importante reintroducir para meternos en el tema, el significado de la muerte espiritual, que se emplea por los teólogos, que implica la corrupción moral del hombre, y la muerte, ya sabemos, significa separación. Dios es un ser santo, nosotros somos, desde que Adán y Eva cayeron, y como esa decisión que ellos tomaron repercutió a toda la humanidad, nosotros prácticamente estamos muertos espirituales, no nada más por el pecado, sino que así nacemos porque heredamos, o en un sentido sufrimos, mejor dicho, las repercusiones de la culpa de Adán. Por tanto, el hombre es corrupto, es diabólico, es insensible, es hostil a la persona y a la voluntad de Dios. Ese es el motivo de la caída. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros testificamos, a veces nos cuesta tanto trabajo y nos topamos como con piedras duras, porque todos traen esto. Y algo muy importante que nos debe quedar claro, que vale la pena tener en todo momento presente en nuestra mente, es que para que haya la conversión, Dios primero cambia el corazón. Cuando cambia el corazón, viene el arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento, viene la fe. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Porque el hombre está muerto. Es insensible a la voz humana. Por tanto, cada ser humano en este mundo nace en un estado mortal, nace vacío de la vida espiritual,
y es insensible a las cosas de Dios, sobre todo a la persona y a la voluntad de Dios. Para que el hombre caído pueda responder con amor y obediencia, necesita renacer. Por eso Jesús, si recordamos, le dijo a Timoteo, te es necesario nacer de nuevo. Pero volvemos nada más a repasar la cuestión de Génesis 2:17, cuando Dios le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y este es precisamente lo que todos vivimos. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si Adán hubiera obedecido? Seguramente él habría tenido una descendencia diferente y todo eso, pero no se hubiera manifestado la gracia, la misericordia, ni el Dios hecho hombre. Eso es algo muy importante, porque a veces nos podemos cuestionar, bueno, y si no hubiera sucedido, ¿qué hubiera sucedido? Pues no hubiéramos conocido la gracia de Cristo. Ahí es por eso de que Dios ya sabía lo que iba a suceder desde antes. Él dio todo a Adán y a Eva, les puso una restricción, Dios ya sabía que iban a caer, pero su plan era manifestar a Jesucristo. Entonces, cuando el hombre muere, no solo muere física, sino espiritualmente, y como nosotros sabemos, nace muerto espiritualmente y la muerte física solo es una consecuencia. Por eso Adán y otros muchos vivieron cerca de los 1000 años. El que más vivió fue, como sabemos, Matusalén. Bien. Entonces, cuando cae el juicio divino y cae la muerte espiritual, entonces se encuentran varias descripciones bíblicas de lo que significa esta muerte. Entonces nos vamos nosotros a Efesios, que dice de esta manera, 2, del 1 al 3. Y Él nos dio vida a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Obviamente aquí ya este pasaje está hablando de personas nacidas de nuevo. Por eso Pablo dice, en otro tiempo vivimos. Pero aquí el énfasis principal es que estamos regidos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, y toda la humanidad sin Dios está precisamente bajo la tutela del diablo, y como no sea que Dios llame, es hijo de desobediencia. Entonces, vamos a analizar parte por parte. Solo estamos recordando un poquito, que es de lo que terminamos la vez pasada, que antes de su conversión cada persona estaba muerta espiritualmente, y que las escrituras, cuando hablan de muerte espiritual, muestran siempre la causa, nuestros pecados, y que el pecado nos fue imputado de Adán. Ahora vamos a ver Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya sabemos que todos pecamos, pero ya nacimos muertos espiritualmente. Dice, y el pecado que nosotros mismos practicamos. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al principio de la potestad de ahí, ya lo leímos, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí nos quedamos la vez pasada. Ahora, vamos a analizar en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros, como decíamos al principio, antes de nuestra conversión, andábamos y practicábamos el pecado como algo habitual en nuestra vida. O sea, la gente peca y es insensible. Y aunque tenemos una conciencia a través de los muchos pecados, la conciencia se va endureciendo, y entonces vamos siendo cada día más insensibles a lo que es la vida del pecado. Esto implica, sin lugar a dudas, que el hombre sigue fuera o vive fuera de la voluntad de Dios, porque la corriente de este mundo caído es hostil y está
preparada para ir en contra de Dios y para desobedecer su voluntad. Recordemos aquí a Luzbel, el hombre que tiene atributos, el ser creado por Dios, porque Jesús no fue creado, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo ser, el ser creado por Dios que tiene los mejores atributos era Luzbel. Pero, ¿qué pasó con este príncipe de los querubines? Era tan bello que un día pensó que podría ser igual o mejor a Dios. Y esto es lo que él ha transmitido a la humanidad, con su filosofía. Y todo el mundo tiene esta mente. Por eso a la gente rehúye a Dios, por eso odia a Dios, se queja de Dios, no quiere saber nada de Dios, son hostiles a sus mandamientos, odian la santidad, aman el pecado, todo eso, ¿sí? Entonces, cada persona perteneciente a esta humanidad que ha vivido, vive y vivirá caída moral y espiritualmente y será corrupta totalmente. Y la verdad es que es una verdad asombrosa y aterradora. ¿Por qué? Porque todavía nosotros, quizá en nuestros inicios de nuestra vida cristiana, podríamos pensar que pudiera haber habido alguien bueno, ¿no? Hay personas, como sabemos, hay personas que son muy dedicadas a ayudar a otros, se suman cuando las personas están en problemas, tienen mucha sensibilidad al dolor, a las enfermedades, pero hay otras que son malvadas. Entonces, sí hay diferencias entre esto, pero nada de eso les da crédito como para obtener la salvación. Entonces, todos nosotros vivimos en otro tiempo de acuerdo a los deseos y por eso es que todavía nos queda aún una influencia en la cual el pecado nos atrae. Por eso nos incita, nos atrae, nos seduce y nos llena el pensamiento de ideas. Y precisamente es lo que Dios quiere evitar. Pero así es. Volvemos a repetir Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros, bueno, eso lo estamos repitiendo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ahí está la carne, ¿no? Recuerden ustedes, cuando una persona nace de nuevo, el viejo hombre es crucificado. Somos despojados de ese viejo hombre y somos creados con una nueva naturaleza a la semejanza de Cristo. Pero nuestra naturaleza humana, aunque ya tenemos la estructura de la mente de Cristo, tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Si no, Pedro no diría, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis salvación. Es la palabra de Dios, la leche espiritual, que como bebés espirituales necesitamos para nutrirnos y crecer espiritualmente en forma sana. Aún en eso tenemos ataques y Satanás, cuando una persona se convierte, ya la perdió, ya no la puede recuperar, porque la salvación no se pierde, pero sí puede trabajar para que quite sus ojos de Dios, para que deje de tener confianza en su amor, para que peque y anule su testimonio, etc. Entonces es lo que él trata de hacer, porque cada creyente entregado es una verdadera amenaza para el diablo, porque significa almas para Cristo y significa crecimiento espiritual de todos los que se convierten por su vida y por su labor. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a luchar con todas esas partes que ya dejamos atrás. Entonces, cada persona, sin excepción, estaba empujado, guiada por los deseos de su carne, que podríamos decir los malos deseos de su naturaleza caída, que es hostil hacia Dios, así como enfatizando, ¿verdad? Entonces la gente se entregaba a los malos deseos y pensamientos, por eso siempre pensabas mal de otro, por siempre tenías conflictos, nacían las envidias, porque él sí, yo no, y cosas de ese tipo. Porque además tenemos que saber, tengo que hacer notar algo, el hombre sin Dios está vacío, tiene un vacío que es del tamaño de Dios, y por más
que trate de llenar su vida con cosas, con emociones, con dinero, con viajes, una cosa sí va a suceder. Y esa cosa es que nunca va a estar satisfecho porque ese vacío es del tamaño de Dios. Ahora, ¿qué éramos nosotros delante de Dios antes de el llamamiento? Éramos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y es lo que dice Efesios 2:3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de la conversión, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, sobre toda la humanidad de Dios está la ira de Dios. Algo muy importante que tenemos que ver respecto, y esto lo vamos a ver en el estudio del domingo, pero es importante, porque vamos a hablar de la justicia de Dios, es que muchas personas, aún nosotros como creyentes, muchas veces cuestionamos la justicia de Dios. Pero en realidad no debemos de cuestionarla porque la justicia de Dios es la paga del pecado. Te va a aplicar la paga del pecado. Pero ¿cuánto nos concentramos en su gracia? A veces, por ejemplo, nomás como paréntesis, ¿no? El caso de Nadab y Abiú, como el caso de Usa, etcétera. Mucha gente cuestiona, según ya estudiamos, pero ¿cuándo la gente voltea a ver su gracia? Y ese ataque lo podemos tener nosotros también, ya como convertidos, que nos concentremos en cosas que no debemos, sino en su gracia. Cada día de nuestra vida nosotros tenemos que levantarnos, dar gracias por la salvación, de dónde nos sacó Dios, pedirle que nos guíe, nos ilumine en las cosas que vamos a, las labores que vamos a llevar a cabo ese día, las que sea que cada quien tenga, y entonces podríamos decir que sale uno con el escudo de la gracia. Si te levantas así como así, vas a ser un blanco de Satanás porque tu mente va a quedar abierta. De otra manera, va a quedar protegida por el escudo de la gracia. Solo como un ejemplo, acuérdense cuando Dios estaba juzgando Egipto, cómo Egipto estaba bajo todas las plagas y Gosén ni tuvo granizo, ni tuvo tinieblas, ni se murieron sus animales. Estaba en una tierra fértil, era de la más rica de Egipto. José les recomendó que pidieran esa tierra, si mal no recordarán. Y nosotros en la vida cristiana es como si estuviéramos en Gosén. Pero ¿qué pasa si tú estás en Gosén y temes que venga el granizo, temes que venga la muerte de los animales o la muerte de los primogénitos? Imagínate tú. Ellos hicieron lo que Dios decía para librarse de los juicios. Y es precisamente lo que nos tenemos que ver. Entonces, por eso es tan importante entender la justicia de Dios y la ira que se va a desatar hacia todos los hombres por causa de lo que hacen, por causa de lo que son, por causa del pecado, por causa de su naturaleza caída y corrupta del hombre que evoca la ira de Dios. O sea, recuerden, en el Salmo 8:9, si mal no recuerdo, Dios está irado contra el impío todos los días. Ahí está. Nunca se les olvide eso. Cuando se quita su ira, cuando Él hace el llamamiento, cuando Él derrama su gracia y su misericordia y la persona se convierte, entonces el juicio que representa su ira por el pecado ya recayó sobre Jesucristo y entonces ya Dios nos ve perfectos como a Cristo. Nunca se les olvide eso, porque el diablo va a tratar mucho en la inseguridad de nosotros. Y si nos sentimos inseguros, nos puede afectar bastante. Por eso en Hebreos 12, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis recibir la promesa. Nunca pierdas la confianza. Entonces, continuamos con Efesios. En Efesios 4:17 y 18 se encuentra otra descripción de la muerte espiritual.
cómo el corazón de cada hombre es antes de su conversión. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, aquí se tocan dos palabras importantes: la ignorancia y la dureza del corazón. ¿Qué, qué, qué nos lleva a pecar? Muchas veces ya, aún como hijos de Dios, la ignorancia de los mandamientos de Dios, la ignorancia de la voluntad de Dios, la ignorancia de sus preceptos, etc. ¿Y qué causa el pecado en nosotros? Dureza de corazón. Y aquí nos dicen: ya no andes como los gentiles, que tienen el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que buscar por nuestra propia cuenta a Dios. O sea, los estudios son excelentes, pero no hay nada más deleitoso y nada más edificador que tú enfrentado a Dios directamente con la palabra. Si tú buscas a Dios directamente en la palabra, vas a tener un horizonte muy diferente que si solo te dedicas a recibir lo que puedes recibir de un estudio, etc. Tenemos que palpar al Dios vivo cada uno de nosotros. Por eso a veces Dios tiene que llevarnos a pruebas. Entonces, si los hombres tienen entendimiento ennegrecido por la ignorancia que hay, quiere decir que esto trae como consecuencia, o el resultado es la vanidad de su mente, ¿sí? O sea, vanidad, vanidad, de vanidades, todo es vanidad. Los que persiguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. ¿Y qué podríamos decir que es la vanidad? Está sentada en el orgullo de creer que somos lo que no somos. Y la Biblia nos da advertencias como cada uno de los, como dice en Colosenses 2, cada uno considere a los demás como superiores a él mismo. Si tú te quieres considerar como superior a los demás, entonces vas a entrar en la vanidad de tu mente. ¿Y cuál va a ser el resultado? Tu entendimiento va a ser entenebrecido. Recuerden ustedes, la mente de los cuerpos, de los muertos espirituales o de cualquiera que no conoce a Dios, sí puede alcanzar grandes logros en la ciencia. Lo vemos ahorita en esta época que la ciencia se ha aumentado, en la arquitectura, en la literatura, etc. Pero con respecto a Dios y las cosas espirituales está vacía. Recuerden, Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y una persona muerta espiritualmente no puede adorar a Dios como debería hacerlo, porque su mente está vacía de la verdad y está llena de vanidades, está llena de herejías, de inconsecuencias lógicas, ¿sí? Entonces, si nuestra mente es así, y Dios dice: ya no andéis como los gentiles, tenemos que renovarnos, como dice Hebreos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí está. Romanos, perdón, 8, ¿no? Renovarnos por medio de la renovación, 8:2, de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se va a renovar nuestro entendimiento? Viviendo, no nada más conociendo, viviendo y aprendiendo a pensar como Cristo piensa. Cuando el hombre caído intenta ser espiritual, cae en religiosidad. Y los resultados siempre van a ser catastróficos, aún absurdos. ¿Por qué? Pues vemos a todas las religiones vacías y sin provecho. Vemos a la gente luchando por alcanzar algo que nunca va a obtener y que solo Dios le puede dar. Por tanto, viven ajenos de la vida de Dios. ¿Sí?
ajenos de la vida de Dios, y es lo que nos dice Efesios 4:18. Entonces, las mentes humanas, por más brillantes que sean, por más logros que alcancen, no van a poder alcanzar ninguna verdad de un Dios infinito que creó todas las cosas. Porque está vacía espiritualmente, porque no puede encuadrar, ¿sí? Vete a una tumba y trata de hablar con un muerto, pues puedes decir lo que tú quieras, pero no te va a escuchar, ¿verdad? Ese ejemplo de la tumba me gusta mucho, pero es una realidad así. Aun cuando tú le hablas a una persona de Cristo, si Dios no toca su corazón, va a ser una tumba donde reboten tus palabras. Por eso también, como paréntesis, es importante decir, Dios, guíame a las personas que tú quieres que le hables, a las que tú tienes preparadas para que yo les hable de Cristo. Porque solo Él sabe a qué personas quiere tocar, etc. Y si nosotros se lo pedimos, entonces estamos sensibles y sobre todo alertas a las posibilidades que Dios da. Pero ¿qué pasa si estamos llenos de vanidades e ilusorias de nuestra mente? Van a pasar las oportunidades entre nuestros ojos y las vamos a dejar ir. Las oportunidades de qué? De testificarles de la vida de Cristo. Pero si tú no andas en la vanidad de tu mente, te vas a concentrar en lo más importante, que es la voluntad de Dios y la salvación de las almas, ya que esa es la razón por la cual Dios dejó a su iglesia en este mundo para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda familia. Perdón, a toda persona. Nunca se les olvide esto. Si tú ya eres hijo de Dios, el único objetivo por el cual estás en este mundo es porque Dios te está usando para predicar el evangelio. Por eso Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, los hombres muertos no entienden, tienen el entendimiento entenebrecido, pero otra parte muy importante, viven ajenos de la vida de Dios. Ajenos. No hay comunión de la luz con las tinieblas. ¿Por qué causa? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Ahí está. El corazón endurecido, fíjese en qué importante es mantenerlo sencillo, sensible a su voz de Dios. ¿Acaso no dice Dios, Proverbios 23:29? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero si no le das tu corazón a Dios, esto es, te llenas de Él, quieres hacer su voluntad, le pides que te dé cada día más amor por Él y automáticamente vas a amar a tu prójimo y vas a tener cargo por los que no tienen a Cristo, cargo por saber a dónde van. Te va a pasar porque tu corazón está endurecido. Pero lo único que sensibiliza el corazón es la palabra y la humillación. Pero la gente sin Dios es víctima de sus pensamientos, de su vanidad y está separada de Dios. Enfatizo, por la ignorancia. Inevitable, porque no puede entender, aunque leyera la Biblia, porque es un libro espiritual. Entonces, la ignorancia del hombre es autoimpuesta, no voluntaria. Del hombre caído, me refiero. ¿Por qué? Porque está muerto, porque no tiene ni siquiera noción de las cosas de Dios. Por eso es hostil. O sea, generalmente, como seres humanos, nosotros podemos ser hostiles a ciertas personas. Yo recuerdo que una vez estaba en un lugar y oí, hace muchos años, era joven, oí platicar a una persona y me pareció que estaba siendo muy agresivo, entonces lo llamé, porque yo había invitado a una pariente a esta fiesta en un pueblito.
Y le dice, oye, ¿por qué estás diciendo esto? Y entonces este muchacho era amigo de un primo de mi esposa. Y yo me porté hostil con él por lo que oí. Pero él me explicó, no, es que es por esto, por esto, por eso. Le digo, ah, con razón, ¿no? Entonces no hay problema. O sea, ¿cómo nosotros podemos ser hostiles por ignorancia? Hostiles, sobre todo, hacia Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero? O sea, nadie conoce la mente de Dios. Pero cuando nosotros nos convertimos, Dios nos da la mente de Cristo y entonces sí, vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y eso se va a lograr sobre todo el crecimiento ejerciendo, viviendo la palabra de Dios, obedeciéndola, ejercitándonos en movernos ante las circunstancias de nuestra vida en las verdades espirituales. Si tu mente está llena de la palabra de Dios, tú siempre vas a responder de acuerdo a lo que la misma palabra te va a ir indicando que está morando en tu corazón. Pero ¿qué pasa si tú ignoras? Entonces vas a ser como un barco a la deriva, ¿no? Como dice este pasaje también de Isaías. Pero los impíos son como un mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces imagínate un mar en tempestad yendo de aquí para allá, o sea, de una idea tras otra, de una circunstancia tras otra. ¿Y qué va a arrojar? Cieno y lodo, porque no conoce la voluntad de Dios, porque cierra sus ojos y rehúsa mirar a Dios, muchas veces por temor, otras veces por rebeldía, otras veces por coraje, pero ciertamente Dios va a ser justificado y vindicado en todo. Recuerden, en Filipenses, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo el mundo reconozca que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 2, ahí está. ¿Ven? Y entonces volvemos al ser humano caído. Después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ajenos de la vida de Dios, vivir en vanidad de su mente, teniendo un entendimiento entenebrecido, viene la otra consecuencia, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es Efesios 4:19. Se entregaron a la lascivia. Eso fue lo peor. Ahora que estaba yo leyendo Deuteronomio, qué bárbaro. Estaba leyendo el capítulo 19-20, donde Dios empieza a hacer las provisiones de lo que pasa, de cómo deben de comportarse cuando entren en la tierra de Canaán. O sea, da muchas. Pero la que más me impresionó es que cohabitaban con bestias. Imagínense ustedes. Por eso es que cuando Dios usó a Israel como un instrumento de juicio por el pecado de la tierra de Canaán, en algunos casos dijo, destruyan ciudades, mujeres, niños y aún bestias, de acuerdo al grado de depravación. ¿Ven? Pero eso pasa por la ignorancia de las cosas de Dios. Se entregan a la impureza y cometen toda clase de actos. Por lo que al endurecer el corazón contra Dios, el hombre caído pierde la sensibilidad y la capacidad de ver la verdad y de apreciar las virtudes espirituales. Por eso está muerto. Y entonces es dueño de sus emociones, de sus sentimientos, de sus impulsos pecadores y se entrega voluntariamente a la maldad. Todo aquello a lo que Dios se opone, por eso Dios dio una conciencia y por eso Dios dio los mandamientos. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que nos muestran de la Biblia, obviamente, ejemplos de lo que es la muerte espiritual. O sea, nos ilustra qué es lo que significa estar muerto espiritualmente. Primera de Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ahí está.
el que se entrega al pecado es porque está muerto espiritualmente. Recuerden que antes de su conversión, el hombre es un cadáver espiritual, está físicamente vivo, pero está espiritualmente muerto. Vale la pena enfatizarlo. Y está muerto a la realidad de Dios y su voluntad. Apocalipsis 3:1. Vamos a las cartas a las 7 iglesias. Aquí nada más esto. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí está. Personas en una iglesia que no eran salvas. Muchos que a lo mejor oraron al Señor nada más, pero nunca se arrepintieron, nunca le entregaron su vida. Ahí está el ejemplo. ¿Tienes nombre de que vives? Por estás muertos. Por eso Pablo siempre enfatizaba, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, por lo que antes de la conversión, un hombre puede parecer religioso y aún temeroso de Dios, pero sus obras externas van a evidenciar solo su egocentrismo. Había una persona, si se convirtió, en paz descanse, que no era salva, yo sabía que no era salva, pero iba a los estudios y las reuniones espirituales, gozaba y compartía. Y yo siempre lo enfrentaba, es que realmente tú no eres salvo. Pero todos lo trataban como salvo porque aprendió el lenguaje, era un señor ya grande. Pero bueno, ya después de que las cosas se pusieron para él y enfermó y todo esto, tuve mejores oportunidades y al último lo fui a ver al hospital, ya todo entubado, etcétera, y me dijo, es que me arrepiento de no haber hecho muchas cosas. Me arrepiento de no haber obedecido, de no haber seguido instrucciones. O sea, por eso yo sí supe que él fue salvo. Pero qué necesidad a veces de llegar a esto cuando Dios nos da todo. Recuerden, nunca se les olvide esto. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo podemos buscar a Dios si estamos muertos? Empezando por ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿A dónde voy? Todo por lo que he trabajado. O sea, por ejemplo, leer el libro de Eclesiastés dice, ¿quién sabe si el que viene después de mí, o sea, el descendiente, será sabio para administrar todo lo que yo sudé para poder edificar algo de mi trabajo debajo del sol? Digo, más o menos así lo dice, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Ves, sí? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién acumulas? ¿Por qué vives en vanidad? ¿A quién vas a impresionar? No a Dios. Pero cuando Dios pone la semilla, entonces como que empieza uno a razonar esto. Y ahí es donde empieza el llamado. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. A lo mejor cuando empezamos a tomar conciencia de estas cosas es porque ya Dios empezó a trabajar nuestra vida. Porque Él sabe, y este es el punto siguiente, los hombres caídos tienen el corazón de piedra. Tienen el corazón de piedra. Por eso es que en Ezequiel, Dios quita el corazón de piedra. Pero aquí en el 11:19 de Ezequiel dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Sabemos que esto se repite en Ezequiel 36:26. Pero aquí está Dios repitiéndolo. Quitaré el corazón de piedra. El hombre caído no va a tomar conciencia de esto si Dios no le hace el llamamiento. Es como una estatua de piedra
es inanimada, insensible a toda forma de estímulo. Ahora que se trató algo de los ídolos en los salmos en el estudio del domingo, pues sí, tienen ojos pasos bien, tienen oídos pero no oyen, etcétera. No se pueden mover, no pueden hablar. Semejantes a ellos son los que los adoran, ¿verdad? Pero así es el corazón del hombre cuando está extraviado. O adora animales de la creación, cuando Dios, el ser humano es superior a la misma creación, ¿no? Bueno, entonces, una persona endurecida, con el corazón de piedra, uno la puede pellizcar, golpear, pero no va a responder porque es como una estatua de piedra. Así es el corazón del hombre. Caído, no responderá a ningún estímulo divino porque está muerto, a menos que le dé vida. Recuerden que Jesús decía, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Judas 1:12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Así es la gente impía. ¿Sí? Nubes sin agua, árboles sin fruto. Aún después de esto, Enoch dice, de esos también profetizó Enoch, etc. Entonces, yo creo que en esta pasaje de Judas 1:12 o 12, sería muy difícil encontrar una ilustración más gráfica de lo que es la muerte espiritual. No hay nada. O sea, imagínense, un árbol sin fruto es como una persona religiosa que no conoce a Dios, ¿verdad? Una nube sin agua. Entonces, que nos quede claro, antes de la conversión, no hay vida espiritual. Ahora, ¿qué es lo que, o sea, el hombre humano, el ser humano fue hecho con una noción de una relación con Dios? O sea, Dios se paseaba todos los días del huerto y platicaba con Adán. Fue hecho para tener una relación con Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre cae, muere espiritualmente y ya no tiene relación con Dios? Entonces, ¿qué va a tratar de buscar? Sustitutos, ritos religiosos, obras religiosas como la Torre de Babel, por ejemplo. O sea, ¿de qué le sirvió al hombre? Dios lo considera como obras muertas. En Hebreos 6:1, después que dice en el 5:20 todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen ejercitados el discernimiento en el bien y el mal. Luego dice Hebreos 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, ya te convertiste, a ver, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la vida sin Dios y de la fe en Dios. Vamos adelante. Una persona que es un creyente verdadero no puede quedarse estancada. Entonces tú debes de preguntarte, ¿dónde estás? ¿Estás caminando hacia la perfección? ¿Estás creciendo en santidad? ¿Cada día te sientes más cerca de Dios? ¿Cada día es más vivo y real Dios? Si no es así, hay un problema. Quizá no seas salvo. Por eso es tan importante analizar, decir, no, yo soy salvo y los pobrecitos aquellos muertos espiritualmente. Quizás solo estés siendo religioso. Quizás solo estás tratando de llevar la vida cristiana en tus fuerzas. Por eso tienes que examinarte a ti mismo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Un verdadero creyente tiene que avanzar. Por lo que, antes de su conversión, un hombre puede parecer religioso, admirable a muchos de los demás,
Puede tener obras, ya vimos al principio del estudio que sí pueden hacer buenas obras algunos seres humanos, pero ninguna que amerite su salvación por sus obras. Recuerden Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Las buenas obras solo son producidas por Dios. Esas son las que van a prevalecer a la eternidad, no las obras de una persona que no conoce a Dios y es religiosa, o que sí conoce a Dios, pero se quedó estancado y se volvió religioso, legalista, etcétera, ¿no? O se dio demasiados permisos. Pero todas estas obras son motivadas ¿por qué? Por el egocentrismo. Una persona sí es infructífero como un árbol muerto. ¿Por qué creen ustedes que nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a Jerusalén y tuvo hambre, vio una higuera y no tenía fruto? Y dijo, nunca jamás salga fruto de ti. Y al día siguiente que volvieron a pasar por ahí, admirados los discípulos dijeron, Señor, aquel árbol que tú maldijiste está totalmente seco. ¿Sí? ¿De quién creen que estaba hablando Jesús? De los fariseos, de los saduceos que no producían fruto. Un verdadero creyente va a producir fruto, recuerden. La tierra que cayó en la buena semilla dará fruto a 30, 60 y 100 por uno. Pero los otros 3 casos, cayó en el camino y llegaron las aves y la comieron. Cayó en tierra con propia profundidad y al salir el sol se secó. O cayó en tierra que tenía espinos y cardos y crecieron y ahogaron la semilla. Solo de los 4 casos, y está poniendo Jesús casos de los que reciben la palabra de Dios, el cuarto es el bueno, la que cayó en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Aquel corazón que Dios toca y se dispone a seguir y hacer su voluntad. Aquel que aprecia lo que Cristo hizo con él, aprecia cada día su gracia y se entrega a él. Aquel que se da cuenta que no puede amar por sí mismo y se llena del amor de Dios y empieza a fluir entonces el amor de Dios de él hacia los demás. Que no vive en egoísmo, que no vive en vanidades, que no vive para sí mismo. Ese es el árbol que va a traer fruto. Los otros árboles que viven en la vanidad, en el pecado, etcétera, son árboles muertos. Y entonces su fin va a ser catastrófico. Así va a ser el fin de toda persona que no conozca a Dios. Ahora, no se nos olvide un pasaje de Job. Lo citamos eventualmente. Job 36, del 25 al 27. Él mira sobre los hombres. Y al que dijere pequé, pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios se presenta. Unos responden, otros no responden. Y le dirás, oye, pero ¿cómo está eso? ¿Acaso no dice la Escritura? Lo dijo Jesús. Muchos son llamados, pocos escogidos. Dios llama. Dios presenta el Evangelio. ¿Qué tan sensible vas a ser ante la revelación de Dios? Si aprecias la gracia de Dios y te conviertes, vas a vivir por ello. Porque Dios en su gracia te dio todo. Ya no te hace falta nada más.
aunque vivieras muerto de hambre. Por eso Pablo exclamó al final de su ministerio, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, en escasez. Por todo estoy puesto y para todo. Ese es un verdadero creyente. A veces vendrán tiempos de una forma y dirás, gracias a Dios. A veces Dios traerá otros tiempos difíciles y vas a confiar en Dios. Es que no tengo dinero para esto, para el otro. ¿Y qué dice Isaías? A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comer. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia y vuestro esfuerzo en lo que no es comida? Y ahí está la frase importante. Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. Un verdadero creyente puede vivir un banquete continuo si realmente ama a Dios. No importa cuál sea la condición de su vida. No importa que Dios permita que vivamos en esta vida, que siempre lo va a hacer para darle prosperidad al Evangelio, para nuestro crecimiento espiritual. Pero esta vida va a acabar. ¿Acaso no vemos nosotros que ya estamos en el fin de los tiempos por todo lo que está sucediendo en el mundo? Señales en el cielo, señales en la tierra. ¿Han visto los aguaceros que han caído en el desierto en Arabia donde no caía agua nunca? Todo lo que ha venido sucediendo, o sea, señales en el cielo, señales en la tierra, guerras, rumores de guerras, insurrecciones o sublevaciones de los pueblos. Ahí ves todas las marchas por todo el mundo, en México, en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Acaso no nos damos cuenta que todo se va a terminar pronto? ¿Pero quieres vivir en vanidades? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La vanidad te lleva a pensar que eres lo que no eres. Te voy a decir otro pasaje. Esto es también de Eclesiastés. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Mas alábese en esto el que se debe alabar, en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero. No te alabes, no busques alabanza, alaba a Dios, busca a Dios. No demandes cosas para ti porque Él dice, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el poder de Dios? Todo lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis. Pero, ¿qué es lo que Dios te va a dar? Ese todo es su voluntad. Todo lo que tú pidas conforme a su voluntad es una realidad en tu vida. Pero como dice Santiago, ¿no? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No puede un agua dar agua dulce y agua salada. ¿Con Dios estás o no estás? Aquí estamos viendo que el hombre sin Dios está muerto. Ahora pregúntate, ¿yo estoy vivo o estoy muerto? Y no te justifiques con tus propios pensamientos. Solo ve por lo que vives y para quién vives. Y ahí está tu respuesta. Vamos a dar gracias.
Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Señor, por todo este año que permitiste poder tener estos estudios doctrinales de los miércoles. Señor, te rogamos que tú sigas edificando nuestra vida, nuestra iglesia, y para el año entrante, y no nada más para el año entrante, sino hasta que tú vengas, que nos hayas estudiando y aprendiendo la palabra. Lo que sí te pedimos es que cada día derrames más y más tu gracia, Señor, para que estas enseñanzas vivas puedan inundar nuestro corazón y verdaderamente transformarnos de esencia. Te pedimos, Padre, que nos guardes como iglesia, que tú nos hagas fieles servidores tuyos y que cumplas el propósito que tienes para nosotros, tanto en lo personal y como iglesia, y que podamos glorificarte, Señor, el día de tu visitación, y que no salgamos avergonzados por no haber hecho tu voluntad. Señor, bendice a nuestra iglesia, guárdanos en salud, pero sobre todo en salud espiritual, y Señor, prepáranos para el día en que tú nos llames. Que vivamos por ese día, Señor, donde todo esto acabará y estaremos para siempre contigo. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.